Bueno, pues shalom a todos y a los que nos siguen por YouTube, por las redes sociales, que como ya sabéis nos gusta siempre que nos hagáis comentarios, incluso aunque sean críticas, porque porque es de bendición, ¿no? Todo lo que sea para edificación es bendición. Incluso aunque sea una crítica negativa de algo que veáis que se tenga que mejorar, nosotros la aceptamos, no la vamos a rechazar. Así que vamos a estudiar la porción de hoy, que es un poco no complicada, sino es profunda, pero la parte en la que me voy a enfocar, que es que habla del día de la expiación, que es el capítulo 16 de Levítico, tiene muchas cosas, ¿no? Muchos detalles, muchos conceptos, y más aún si lo estudias desde el hebreo, porque ahora vais a ver que en el castellano pues, hay palabras que no se traducen bien, como ocurre en el resto del libro de Levítico, y eso dificulta al lector la comprensión. Desde una Biblia, de una Valera o desde cualquier otra Biblia, hay algunas que lo traducen un poco mejor, pero bueno, vamos a ir más a entrar. Vale. Bueno, como veis, he hecho un pequeño bosquejo de lo que toca hoy, de lo que toca estudiar. Son 3 capítulos. Normalmente esta porción se suele estudiar con la de Kedoshim, que son otros 2 capítulos, si no me equivoco, y se suelen estudiar juntas. Pero este año justamente he decidido que se dan por separado y por eso solo se dan estos 3 capítulos, pero normalmente siempre son juntas. Y como veis, el capítulo 16 habla de Yom Kippur, del día de la reconciliación, más que día de la expiación. Ya ahora vamos a explicar, a definir qué significa cada palabra y todo esto. El Levítico 17, que habla de la prohibición, ciertas prohibiciones con respecto a los sacrificios, ¿no? El lugar donde se tenían que sacrificar, y que solo podía ser en el santuario, obviamente, delante de la presencia del Señor, para hacerlo distinto a ese procedimiento al resto de las naciones que sacrificaban en cualquier lugar, en cualquier monte y de cualquier manera, ¿no? Y luego pues estaban ciertas prohibiciones con relación al consumo de comer sangre, ¿no? Morcilla, que aquí en España pues es muy común, y también habla de prohibiciones respecto a consumir animales que han sido despedazados por fieles también. Y luego tenemos Levítico 18, que habla de las relaciones sexuales prohibidas, sobre todo entre parientes y con animales. Que bueno, que como ya lo tratamos, ya lo estudiamos nosotros el año pasado, me hubiera gustado tocarlo, pero como no se puede tocar todo, pues hay que elegir algo, ¿no? Y nada, pues vamos a estudiar, vamos a centrar en el capítulo 16 de Levítico, aunque es bueno leer también los otros 2 capítulos, que también tienen muchas cosas interesantes. Vamos a ver estos puntos, ¿vale? de todo el capítulo. Ahí no me voy a centrar tanto en la parte práctica, que es el ayuno, lo que tiene que hacer una persona, ¿no? Que es prepararse para el día de la expiación, ¿no? Sino que me voy a centrar en conceptos que son las vestiduras, los elementos del santuario y todo esto, ¿no? Así que vamos a ir uno por uno. Vais a ver que los hago como salteados, porque como ni siquiera el propio texto, ni siquiera la Torá está ordenada. O sea, si primero te dice entrará Aarón así y se vestirá así, y luego te hace lo mismo, te explica lo mismo, pero como más desarrollado, ¿no? Entonces es complicado establecer aquí un orden, por eso a veces también a la gente le cuesta entenderlo, pero vamos a ir paso por paso, poco a poco, y en cada punto me voy a parar para que me hagáis preguntas si necesitáis hacerlas, ¿vale? Así que vamos a empezar por el significado de... Ahareimot, que por cierto significa después de la muerte, ¿vale? Que es el nombre de la porción. Significa después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿De acuerdo?
Kippur viene de la raíz kafar, que originalmente aparece en la Biblia en Génesis 6, ¿vale? Bereshit 6, cuando Dios ordena a Noé cubrir el arca con brea, ¿vale? Ese es el primer significado de esta palabra. Pero hoy, en hebreo, como he puesto ahí, en hebreo medieval y moderno, significa hereje o apóstata. Qué curioso, ¿no? Y de hecho este significado sale en el Talmud. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces las palabras en hebreo pues, pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto también. Bueno, entonces, no es, este caso no es un significado bíblico, o sea, no te puedes confundir, pero sí que puede ser complicado. Y bíblicamente vamos a usar el sentido que aparece, que es un sentido parecido al de cubrir, pero no es exactamente, que aparece en Salmo 49:7, si alguien lo puede buscar y lo puede leer. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ahí aparece rescate, no significa, está mal traducido, porque de hecho en hebreo pone kofro, o sea, su kofer. Kofer viene de campar, ¿vale? ¿Es un kofer? Pues es aquello que se paga para cubrir y proteger de recibir el castigo por el pecado o pagar su rescate. A ver, que sí se puede poner rescate y más o menos lo entiendes, pero pierdes un poco el sentido original, ¿no? Que es el de cubrir. Claro, exactamente. Entonces, pues, eso puede confundir. Y luego, en Levítico 16, el sentido que aparece no es este, exactamente, sino que es el opuesto de cubrir, o sea, descubrir. Y es una paranoia, sí, es una paranoia, pero en hebreo la gramática es lo que tiene. Es compleja. Entonces, vamos a leer un par de versículos para que lo entendáis mejor. Necesito que alguien me busque Génesis 32:21 y otra persona que me busque Éxodo 32:30. Génesis. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. 32:21 es ese. Sí. Mira el que dice que apaciguó la ira trató de apaciguar la ira de su hermano. A ver si aparece por ahí. El 20. El 20. El 20, sí. Y diréis también, he aquí tu siervo, Jacob, viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré afecto. Ahí aparece el hebreo kiper. Ahí no aparece, no quiere decir apaciguar su ira, ni siquiera aparece su ira, sino es descubriré el rostro descubriré o quitaré la cubierta del rostro de mi hermano. ¿Por qué quiere decir eso? Porque su hermano tenía como, por todo lo que le había sucedido, que le había vendido la primogenitura y todo, y le había robado la bendición también de su padre, tenía una cobertura, una capa que le impedía ver la verdad, básicamente, a su hermano. Y por eso Jacob está en esa oración, en esa lucha, para que Hashem le quite ese velo, por así decirlo, del hermano. Y eso es lo que significa. Y el otro que habéis buscado, Éxodo 32:30, ¿alguien lo tiene? Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Vale. Ahí, cuando dice aplacaré, o en otra versión se ponga otra cosa, dice lo mismo, dice Kiper, es quitar el recubrimiento debido al pecado. O sea, ¿por qué? Porque hay un pasaje que me parece como un principio, que te establece un principio fundamental y elemental, que es que los pecados nos separan, causan una separación entre nosotros y Dios. Y ese pasaje, que es Isaías 59:2, no sé si alguien lo puede buscar. Isaías 59. 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En esta versión, pone barrera. Barrera. Se entiende bien, ¿no? Barrera. Bueno, separación, barrera. Está mejor barrera porque... El gráfico que es... Sí, claro. Sí. Vuestras transgresiones son las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Claro. También. Claro, que no es que sean las transgresiones en sí mismas, pero sí se origina una especie de barrera, o sea, de muro, porque claro, no puedes verle... De otra forma de explicarlo es que tu corazón se endurece también. Es otra forma de decir lo mismo también. Sí, la mía, ¿qué quieres decir? Vale. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Tenéis algún de esto? ¿Lo entendéis bien, no? Vale, porque esto es lo que vamos a ir tratando todo el rato. Así que, vale. Otro punto que quiero dejar claro ya desde aquí es que Yom Kippur no es exactamente el día del perdón. O sea, la palabra perdón no aparece de hecho en todo el texto. O sea, va un paso más allá del perdón. No solo es el perdón, sino que es una reconciliación con Dios. ¿Vale? Eso es importante. No... Porque el perdón, el paso por alto de los pecados, ya se da pesa, pero el Yom Kippur va un paso más allá. Bien. Bueno, sería como el segundo proceso, ¿no? Sí, es como el segundo paso. Ahora lo vamos a ir tratando poco a poco. Vale. Empezamos, ahora sí que vamos al capítulo. Y fijaos que yo en el texto de Levítico voy a poner siempre el texto hebreo, porque lo que he hecho ha sido básicamente leer directamente desde el hebreo, porque si no es que no te enteras de nada prácticamente. Apoyándome también un poco en los diccionarios, porque obviamente no soy experto, pero sí que es necesario. Y habló Hashem a Moshe, a Moisés, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Y dijo Hashem a Moisés: habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo vendrá a la santidad detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, y no morirá porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Aquí es la orden que le da el Eterno a Aarón de que no puede entrar en cualquier momento, sino solamente en este día específico, que le va a explicar ahora, es que puede entrar, y de hecho, dice la tradición judía, supongo que esto lo conoceréis, que es en este día solo cuando se pronunciaba el nombre del Eterno de las 4 consonantes, el tetragrámatón. Solo era en este día del Yom Kippur cuando se pronunciaba. Y fijaos en hebreo, lo que he puesto en rojo, porque es curioso, que no dice al tabernáculo, dice en hebreo, dice al Kodesh, a la santidad. Es curioso, como... Y vamos a ver que la santidad se puede entender como otro nombre de Dios. Lo vamos a estar viendo. Como que acercarse a la santidad es acercarse a Dios. ¿De acuerdo? Y esta palabra aparece mucho en todo el texto, así que... Y bueno, pues vamos a tocar el primer punto, que son las vestiduras de lino. Y como veis en la imagen, pues el sumo sacerdote se vestía como un sacerdote común, salvo algún detallito, pero se vestía completamente de blanco, de lino. O sea, no llevaba ningún otro elemento, todo lino, ¿no? Y es curioso. Y vamos a ver qué simbología tiene esto. Túnicas de lino de santidad vestirá, este es el versículo 4, y calzoncillos de lino estarán sobre su carne. Y con cinturón de lino se ceñirá y con mitra de lino se cubrirá. Ropas de santidad son estas, y se lavará con agua su carne y se vestirá. A ver si alguien puede leer Filipenses 2, 6 y 7, porque ahí está el significado de esto, ¿no? Que el sacerdote se ponía unas vestimentas más sencillas, más comunes. Filipenses 2, del 6 al 7. 2. Del 6 al 7. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Ajá. Eso es. ¿Por qué? Porque el Mesías, o sea, el sumo sacerdote, tenía las vestiduras que llevaba, eran vestiduras mucho más, por así decirlo, sin que se entienda mal, lujosas o gloriosas, bonitas, ¿no? Porque llevaba elementos de oro, llevaba piedras preciosas en el pecho, ¿no? Era como más bonito, ¿no? Y en cambio dice aquí, y de hecho lo dice en Isaías 53, dice que no vimos en él hermosura para que lo deseemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Mesías vino a la tierra, vino con semejanza de hombre. No decimos que es un hombre, pero sí que se entienda bien, semejanza de hombre, ¿de acuerdo? Entonces, este es el detalle. Y cuando dice de santidad, porque dice túnicas de lino de santidad, el detalle aquí está en que procede de Dios, ¿vale? Procede de Dios esa vestimenta. Porque al fin y al cabo es una vestidura blanca, el blanco significa pureza también, ¿no? Y que Él nos cubre con su justicia. Y de hecho, en la visión de Apocalipsis es curioso porque todos los santos tienen esa vestidura de lino también, ¿no? Curioso. Así que seguimos. También se habla de estas vestimentas y de hecho se da un detalle de cuál es su función en Ezequiel 44. Y será que cuando entraren por las puertas del atrio interior se vestirán de vestimentas de lino. No asentará sobre ellos lana cuando ministraren en las puertas del atrio de adentro y en el interior. Tiaras de lino tendrán sus cabezas. O sea, fijaos que ni lana, o sea, solo lino. ¿Por qué? Porque el lino tiene una propiedad, como dice ahí, y es que no produce sudor. No produce sudor. Y de hecho, y eso aparece ahí tal cual en Ezequiel. O sea, es interesante, aunque está en otro contexto, pero que es una visión, pero se refiere a los sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, yo tengo aquí una nota puesta. El sumo sacerdote tenía que estar limpio y no podía emitir un olor extraño a la santidad. Porque claro, el sudor huele, o sea, el sudor se nota. Y de hecho Dios por eso manda instrucciones específicas acerca del incienso, de los aromas, de todo esto, porque Él quiere que todo sea de una manera determinada, de una manera que sea aceptable, ¿no? Y por eso no podía haber sudor y las vestiduras, cuando Él entraba en el lugar santísimo, tenían que ser exclusivamente de lino. ¿Vale? El sudor es producto de nuestros cuerpos corruptibles. No puede haber ni pizca ni una motita de polvo de corrupción en el santuario. Así de estricto era Dios en ese sentido. Porque en el cielo ni la carne ni la sangre pueden entrar. Que por eso mismo lo que tú dices, por eso mismo yo lo veo siempre así, y siempre lo hemos estudiado, que así, cosa. Siempre te está haciendo querer ver el contraste de lo celestial y lo terrenal. Y el tabernáculo y todo lo que tiene, tanto el incienso, cómo huele, cómo tiene que estar los colores, todo eso te está apuntando a que eso es lo incorruptible, lo celestial. Dios es así. Y te está haciendo la diferencia de lo corruptible, lo que muere, el olor, pues eso, el olor humano, comparado. Claro. El olor de incienso de la muerto, santidad, hombre, ¿no? La corrupción huele. Ahí va siempre el contraste. De hecho, cuando la persona muere, pues se descompone y huele más todavía, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Aunque el sudor tiene una función, que es eliminar las toxinas del cuerpo y todo eso, pero es fruto de la corrupción, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Vale, aquí estamos salteando versículos porque estamos tocando elemento por elemento. Entonces, hay que hacerlo salteado. Y dice: y reconciliará al sacerdote que sea ungido y cuya mano sea llena para ministrar en lugar de su padre.
y se vestirá las ropas de lino, las vestiduras de la santidad, las vestiduras de Dios, básicamente. O sea que un sumo sacerdote se debería ver que tenía en su mano el poder de Dios para ministrar, o sea, tú podías cumplir tu función, básicamente. Por eso dice que cuya mano se llena en hebreo. Eso no lo dice en la versión, pero es un detalle importante también. O sea, que Dios te haya dado la facultad de poder cumplir esa misión. No solo el hecho de ser de descendencia, sino que tú puedas hacerlo también. Eso es importante. Es como una señal, ¿no? Por así decirlo. Bien, seguimos. Cambio de vestidura, ¿no? Aquí otro detalle súper bueno, y de hecho ahora he puesto una imagen más adelante. Dice, y vendrá Aarón a la tienda de la cita y se desnudará las vestimentas de lino que vistió para entrar a la santidad y las pondrá allí. Y lavará su carne con agua en el lugar santo. Ahí sí dice específicamente el lugar santo. Y se vestirá sus ropas y saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, ¿no? El olá, ¿no? Que es el tipo de sacrificio, holocausto. Y hará reconciliación por sí y por el pueblo. ¿Vale? Entonces ahí ya se quitaban las vestimentas sacerdotales, las vestimentas de siervo, para que se entienda, que son de Dios también, pero son de siervo, y se ponía la vestimenta normal, que incluía otros elementos como oro, piedras preciosas, etc., ¿no? El efod, el urim y el tumim, todo eso. Adelante. Claro, es que te vienen todas las cosas a la cabeza y dices... No, Dios me ha estallado la cabeza, vamos a ver. Y dices, esto puede ser un buen argumento. O sea, este detalle, justamente este es un buen argumento para predicarle a un judío, justamente eso. Decirle, que no crees que el Mesías es este porque murió y va a resucitar y porque viene primero de siervo y luego viene en el sentido de león, cetro de hierro. Que no te cuadra esto, ¿ves? Como aquí, se quita sus ropas y luego se las vuelve a poner. Pues claro, eso lo dice bastante. Entonces, este detalle de ahí, por estos detallitos, estos puntos, uno cuando lo va a tener, esos son piedrecitas, que puedes ir soltando, porque claro, él se va conectando. Poco a poco alguien lo entenderá, estoy seguro, pero hace falta. Sí, de hecho al sumo sacerdote se le llamaba Masías también. Pues eso ya en hebreo, claro. Entonces es importante. Y eso, ahora vamos a seguir viendo esto, que implicaba el cambio de vestiduras. Las vestiduras normales están en Éxodo 28, ¿de acuerdo? Para que lo quiera buscar, que llevaban esas vestiduras. Vale, ahí veis. ¿Y cuáles eran las funciones de cada vestidura? Pues una era, obviamente, la función de un sacerdote común, la función sacerdotal, y la otra implicaba, para que se entienda, la función de rey, porque cuando el sumo sacerdote llevaba las vestiduras, las guapas, por así decirlo, pues no estaba tan implicado como los sacerdotes comunes en la labor de hacer los sacrificios, de imponer la mano sobre el animal, etc. No, él se centraba sobre todo en lo que es en la enseñanza hacia los levitas y hacia los propios sacerdotes y hacia el pueblo. Entonces, él tenía una función más de rey, una función real, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y de hecho, es importante esto, y bueno, y era la máxima autoridad en Israel, porque ni siquiera el rey le podía decir, tú no puedes hacer esto. No, porque, no, a ver, ni siquiera el rey estaba por encima del sumo sacerdote. Y por eso se le llama Cohen Hagadol, el gran sacerdote, el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no? Y un detalle que quiero que entendáis, para que veáis que esto es firme en la escritura y es así, es el Salmo 74:12, que lo tengo aquí. Dice, pero Elohim es mi rey desde la eternidad, hacedor de salvaciones en medio de la tierra. No dice salvación solo, dice salvaciones. ¿Por qué? Porque la obra de la salvación se divide en dos partes. Una es la salvación de la mente,
la parte emocional, la parte mental, que es cuando Dios te da el poder para empezar a vencer al pecado, y otra es la salvación de la redención de nuestro cuerpo, que es la que hace referencia a este día, el día de la expiación. Por eso, la que hace énfasis Pesaj es la salvación del pecado, y esta es la salvación de nuestro cuerpo. Y eso es súper importante que se entienda. Vamos a leer algunos pasajes más para que veáis que también, por ejemplo, en Hebreos 9:28, si alguien lo puede buscar, se habla de una primera venida y de una segunda venida del Mesías. ¿Por qué? Porque en una venida ejerce una función sacerdotal, una primera salvación, y en la segunda venida ejerce la función de rey y una segunda salvación. Ahora lo vais a escuchar. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. O sea, es la segunda salvación, ¿no? La segunda venida. Romanos 8:23, no sé si alguien lo tiene. Y otro que busque Apocalipsis 19:15 y 16, si puede. Os estoy haciendo leer para que no os durmáis. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Por qué se hacía el ayuno? ¿Por qué se hace el ayuno en el día de la expiación? Porque hacemos memoria de que un día Dios nos cambiará el cuerpo corruptible en un incorruptible. Y de que en ese día pues, no tendremos necesidad de comer, de beber, todo eso. Por eso este día es tan importante. Estaremos experimentando porque eso son las fiestas, ¿no? Los años para la eternidad. Claro, las fiestas te teletransportan, por así decirlo, a la eternidad, ¿no? Claro. Como que traen el cielo a la tierra en ese día, ¿no? Eso es. Apocalipsis 19. 19, 15 y 16, que habla del Mesías como rey cuando viene. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino de furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahí está. Muy profundo esto. Pero esa es la función de rey. La función de rey la realiza en la segunda venida, cuando él va a reinar con una vara de hierro. O sea, cuando él estuvo en la tierra, pues era más bien un sacerdote. Los judíos, ¿qué le pasó a los judíos? En aquel tiempo, y me sigo, que confundieron la primera venida con la segunda, intercambiaron la función de rey, la primera venida, con la del sacerdocio, ¿no? Entonces, claro, eso se confundieron. Vamos a continuar. Bueno, ya vamos a pasar al punto 2. ¿Del primer punto tenéis alguna duda o más o menos lo entendéis? De las vestiduras. ¿Algún comentario? Interesante también el Apocalipsis dice a los de Filadelfia. Sí. Dice que algunos habían ensuciado sus ropas y luego les dice al que venciere en el 3:5 será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Claro. También relación a las vestiduras que nos otorgan, ¿no? Claro. Vale, pues pasamos al segundo punto, que vamos a ver los tipos de animales y los tipos de sacrificios y para quién era cada animal. Pues básicamente hay un becerro por el pecado, 2 machos cabríos y 2 carneros, ¿de acuerdo? Son 5 animales. Quiero hacer un pequeño paréntesis. A mí me llama la atención y muchas veces lo he estudiado. En Daniel 8 aparecen estos animales, justamente. ¿Será que tendrá ese capítulo algo que ver con el día de la expiación? Bueno, ahí lo dejo. A mí me gustaría estudiarlo porque... Macho cabrío, ¿Eh?
Macho cabrío. Aparece el macho cabrío, aparece el carnero y bueno, el becerro no sé si aparece, pero es curioso que aparezcan los otros dos, justamente. No sé si tendrá algo que ver o no con esto. Porque se habla de la purificación del templo y todo esto, ¿no? Ahí. Bueno. El primer sacrificio, ¿vale? Que es el que aparece, es el del becerro para Hatat, ¿vale? Vamos a recordar los conceptos. Olá significa un sacrificio de ascensión. Hatat significa para quitar el pecado. Y Azazel, que aparece ahí, es la cabra que se va. Muy espontáneo. Azazel significa, porque Az es cabra y Azel viene de Azar, que es que se va, irse. Es un verbo que significa irse. Entonces, cabra que se va, básicamente. ¿De acuerdo? Algunos dicen, no, es un nombre de un demonio y tal. Bueno, el libro de Enoch aparece como el nombre de un ángel caído, pero eso es otra historia, ¿no? En hebreo, esto es lo que significa. Entonces el becerro pues, servía para la reconciliación de Aarón y su casa. Los otros machos cabríos, que vamos a dedicarles a ellos un punto específico, porque son muy importantes, pues era para Hashem, por el pecado del pueblo, y otro macho cabrío era para hacer, ¿no? Se echaba suertes, ya lo sabéis, y luego por último estaban los dos carneros, en último lugar, los últimos que se sacrificaban eran los carneros. ¿De acuerdo? Para Olá. Al final de la ceremonia. Para los sacerdotes, para la casa y por el pueblo. ¿De acuerdo? Bien. Después de este resumen, este esquema, vamos a entrar en el punto 3, que son los dos machos cabríos. Porque los otros ya se tocan en otras porciones, ¿no? Porque son más... Hay, por cierto, también, se me había mencionado, que ni se hacía el sacrificio matutino. Aunque no lo menciona el texto, en ese día también se hacía el sacrificio matutino, el de todos los días, ¿no? Eso no se podía obviar, claro, no podía cesar, ¿no? Son continuos. Eso es importante. No, porque, bueno, como estudiamos, el fuego tenía que estar en el altar continuamente. Claro, y... Era un mandamiento. Sí. El fuego, los panes, todo. O sea, todo eso era continuo, eso no cesaba, esa obra. Ni siquiera en este día. Vale. Y de una edad de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos por el pecado y un carnero para el holocausto, ¿vale? Este es el versículo 5. ¿Qué es una edad? Pues es una asamblea de 10 personas. Aunque en este caso no tiene mucha relevancia, pienso, porque se toma uno, no se toma uno por cada 10, ¿no? Pero bueno, aparece esa palabra ahí. Seguimos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer detalle es que los 2 machos cabríos son por el pecado, ¿de acuerdo? Son por el pecado, por el error. Y el siguiente pasaje nos dice: y dará a Aarón sobre los 2 machos cabríos suertes. O echará a Aarón sobre los 2 machos cabríos suertes. Una suerte para Hashem y una suerte para Azazel. ¿De acuerdo? Y fijaos que luego, ahora vamos a leer una cosa que parece contradictoria, ¿no? Porque ahora acabamos de leer que es para Hashem, pero en otro lado, aquí te dice: y degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo. O sea, en un lado te dice que es para Hashem y aquí te dice que es para el pueblo, ¿no? Qué curioso. Y meterá su sangre hacia dentro del velo, y hará la sangre como hizo para la sangre del becerro, que no lo hemos leído, pero también se hacía un procedimiento, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿De acuerdo? Este animal, el macho cabrío, representa a Dios mismo tomando para sí el pecado del pueblo y sacrificándose. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque te está diciendo en un lugar que es para el pueblo y por otro lado te está diciendo que es para Hashem. O sea, está diciendo
que es una especie de intercambio. La suerte es para Hashem y el sacrificio para el pueblo. Aunque no... y el otro macho cabrío se sacrifica también. El otro macho cabrío se enviaba al desierto y luego, bueno, algunos dicen que se tiraba por un barranco, otros dicen que se lo llevaba el viento. Sí, tal cual. Bueno, ahora vamos a leer de hecho, y es curioso, aunque parezca una tontería, eso tiene un detalle muy profundo. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, pues representa a Dios mismo, ¿de acuerdo? Porque es todos los sacrificios, de una u otra manera, se están hablando del Mesías, ¿no? Del Creador. Y aquí se ve muy claramente. No sé si querías, Dani, decir algo o preguntar algo. Ese que era para el pueblo, ¿cuál era? El macho cabrío para Hashem es para el pueblo. También. O sea, en un lado dice para Hashem y en otro lado dice para el pueblo. ¿Por qué? Porque Hashem mismo es un simbolismo de que Hashem mismo toma el pecado del pueblo. Lo absorbe, ¿no? Y ahora vamos a profundizar más en eso. Vale, seguimos. Y por esto he empezado hablando de la palabra en hebreo kafar, porque ahora no sé cómo lo traducirán este versículo, si alguien puede ver el versículo 16 en otras versiones. Así hará expiación por el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones por todos sus pecados. Y así hará también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. Bueno, pues claro, es que expiación, si tú vas a la RAE, por ejemplo, tú miras expiación, te salen mil cosas y claro, cuál de ellas es que tienes que ir al hebreo, porque si no te queda claro cuál es la definición, al final te confunde, ¿no? Expiación, un católico puede tener una idea de expiación, una persona de negocio puede pensar, no, expiar es pagar el precio y ya está, o no sé, depende de cada persona. Entonces, si vas al hebreo es como más objetivo, ¿no? Como más claro, es esto. Queda como más definido. Y quitarán el recubrimiento sobre la santidad de las incompatibilidades de los hijos de Israel. Cuando dice inmundicias o impurezas, ya sabemos que el concepto de tamé es inhabilitado para la santidad. O hacia la santidad o hacia el tabernáculo, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Y también quita esa barrera, de la que hemos estado hablando, pues esa capa de los hijos de Israel, de sus rebeliones y por todos sus pecados, ¿vale? Aquí entra todo pecado. Y así hará por la tienda de la cita, la que reside entre ellos en medio de sus incompatibilidades. Es curioso, también dice, y lo hará por la tienda de la cita. O sea, no solo lo hace por Israel, sino que además lo hace por la tienda de la cita. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, también lo hemos explicado, también hemos leído Isaías 59.2, que dice que hace división, o sea, que él quitará por medio del sacrificio esa capa, como dice Isaías 59.2, que hace división y que nos separa de la santidad. O sea, él a través de su sacrificio, de este macho cabrío, ¿no? Que representa este macho cabrío, así es como quita esa separación, esa barrera entre Dios y el pueblo. Que es más allá de un perdón, porque eso te pone en contacto con la santidad y eso te dispone y te ayuda a guardar sus mandamientos, a que pueda manifestarse en ti el poder de Dios para vencer al pecado, para todas esas cosas. Y por supuesto tiene el tema profético de que en un futuro pues va a quitar esa barrera de nuestro cuerpo definitivamente, porque nuestro cuerpo, por así decirlo, también es como esa capa, esa barrera. Y eso es importante. Pero esta capa realmente aún no ha sido quitada del todo debido a nuestro cuerpo mortal. Aún seguimos generando más capa, porque cada vez que pegamos estás engrosando esa capa. Esa es la manera de verlo. Estás como
Yo he puesto un ejemplo aquí que es como una huella de contaminación de una ciudad. Cada vez los coches van echando mierda, ¿no? El humo, y van cada vez engrosando más la capa. Hasta que no llueve, que por cierto la lluvia tiene que ver con el tratamiento del espíritu también. Hasta que no llueve no se va esa capa, ese engrosamiento. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ese es el ejemplo. Seguimos. Y esto es interesante también, este detalle que dice el versículo. Y todo hombre no estará en la tienda de la cita cuando entre para quitar la capa de la santidad. O sea, igual que el hombre. O sea, es una prohibición. Cuando entre para quitar la capa de la santidad hasta que salga. Y quitará la capa por sí y por su casa. Aquí sí he puesto capa, en otros versículos he puesto recubrimiento, pero bueno, es lo mismo. Y por toda la congregación de Israel. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que mientras Masías está haciendo su labor ministerial, sacerdotal, aún en el cielo, todavía no está ejerciendo como rey, y al igual que hacía el sumo sacerdote en aquel tiempo, pues nosotros no le vemos. Nosotros no le vemos, ¿no? No vemos al Mesías ahí físicamente haciendo su labor y lo que está haciendo, ¿no? Pero sí que sabemos que está ahí, porque ha hecho sacrificio, ¿no? Los discípulos han dado testimonio de ello. Nosotros seguimos aquí en la tierra, seguimos fuera del tabernáculo, por así decirlo. El sumo sacerdote sigue dentro, en el lugar santísimo. Entonces, ese es el tema. ¿Y él para qué está en el cielo? Para quitar esa capa, obviamente. Porque él quiere quitar, como dijo a los discípulos, ¿no? Me voy para prepararos un lugar, o sea, un cuerpo. Como dice Pablo, ¿no? No sé si podéis buscar ese, bueno, a ver, no sé, porque justo me acaba de venir ese pasaje ahora. Hebreo. No dice, es un pasaje de Pablo que dice, sí, esta casa terrenal, ¿no? Por eso dice, voy a prepararos un lugar, o sea, una casa, pero refiriéndose al cuerpo, claro. Eso es importante, ese detalle. Hebreo, puede ser. Sí, creo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Creo que está en Corintios. sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. No, pero eso es cuando el Mesías viene. Parecido, pero es cuando el Mesías viene. Casa terrenal. A ver si me sale. Sí, está en otra carta, de verdad. A mí me suena que está en otra. Porque sabemos, mira, lo acabo de encontrar, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha por manos eternas en los cielos. Y estando así, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser revestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Segunda de Corintios 5 del 1 al 4. Aparece ahí. Sí, si tú te das cuenta es bastante importante porque te da a entender como que el matiz siempre es ese. O sea, no te creas que que te está preparando un palacio. No, te está refiriendo a tu cuerpo. Claro. Pero ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que causa barrera entre ti y Dios? Pues tu cuerpo. Lo que te quiero decir es que eso empieza a tambalear un poco otras doctrinas. Es lo que yo te quiero decir, que sí, ya. entenderlo de una forma o de otra hace mella ahí. Bueno, sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. O al menos como que le resta importancia, ¿no? Como que esto es mucho más... Se le da mucha más relevancia a esto. Así que vamos a seguir. ¿Vale? Y la santidad absorbe el pecado. Y saldrá al altar que está delante de Jasiel y quitará su capa, ¿no? Quitará su recubrimiento. O sea, el recubrimiento que hay sobre ese elemento.
Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, ¿no?, de la sangre. O sea, mezclaba la sangre de ambos, el sacrificio del becerro y del macho cabrío, y ponía sobre los cuernos del altar. Y también dice que esparcía, ¿no?, esparcía sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Y de la misma manera hacía con el propiciatorio, o sea, aspejaba 7 veces con su dedo. Y así será hecho compatible y será santificado de las incompatibilidades de los hijos de Israel, ¿no?, que ellos han producido. Porque es curioso, ¿no?, pero también se habla de que los mismos elementos del santuario tenían que ser hechos habilitados. ¿Por qué? Porque se hacía como una especie de, no una transferencia, sino que la santidad, los elementos del tabernáculo, como representaban a Dios, Dios es el que toma, el que carga la iniquidad del pueblo. Y por eso también Dios no se va a quedar la iniquidad para sí, sino que la tiene que depositar sobre otro. Ya lo vamos a ver. Dice, y terminará de quitar la capa de la santidad y la quitará también de la tienda de la cita y del altar. O sea, la quitará a la santidad, a la tienda de la cita y al altar. O sea, no solo la quita del pueblo, también la quita de los elementos del santuario. Y dice, y acercará al macho cabrío vivo, ¿no? Esto es lo que viene después. Vale, ¿qué implica todo esto? El pecado pasaba así, ¿vale? Yo tengo un esquema hecho en mi cabeza. Del pueblo pasaba al animal y del animal pasaba al santuario. ¿Y luego qué pasa? ¿Se queda en el santuario o pasa? Luego se explica, obviamente, que pasa al macho cabrío vivo, ¿no? Porque él pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confiesa sobre él todas las iniquidades. O sea, está haciendo la transferencia, la responsabilidad y la culpa a ese macho cabrío, que tiene un significado y un simbolismo que vamos a explicar ahora, ¿vale? Esto lo he explicado. También en realidad, bueno, sí, lo he dicho, la santidad es el que lleva la responsabilidad, por así decirlo, más que la culpa se puede decir, ¿no? Que él carga la culpa del pueblo. En un juicio terrenal, fijaos en esto, en este detalle, si se quita la culpa del inocente, se pone sobre el culpable, es decir, el juez no se queda con la responsabilidad de ejercer la sentencia sin más y, bueno, te asuelvo, pero ya, nada. No, porque hay un conflicto entre dos personas y se tiene que solucionar. Cuando hay un conflicto entre dos personas, hay una persona que está acusando, por ejemplo, a alguien que es inocente. Si el juez declara absuelto al inocente, tiene que declarar culpable al que es culpable. No va a decir, bueno, he declarado inocente al inocente y del culpable me olvido. No, o sea, declara la sentencia. Y eso es importante. ¿Alguien puede leer Hebreos 9:23 al 26? Porque ahí se habla de que los elementos del santuario tienen que ser hechos compatibles con la santidad, purificados, ¿no?, por así decirlo, pero más bien es hechos compatibles con la santidad de nuevo, rehabilitados. Porque si lo miráis de esta manera, el santuario terrenal sigue siendo algo, aunque es una sombra, pero no es el santuario celestial, es decir, no es incorruptible, es un santuario temporal. ¿Lo tenéis? Vale. 9:23, no a 26. Sí. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos, porque no
entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Amén. Es profundo, porque claro, eso da mucho, da para mucho. Y luego quiero que alguien lea Isaías 53, que alguien lo busque. No quiero que lo lea todo, ¿vale? Yo le voy a decir, de momento que busque, que lea 2 y 3. Isaías 53. Sí, 2 y 3. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue Sí. el 6. El 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí, eso es clave también. Y del 8 al 11, y ya está. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los hombres. ¿Os estáis durmiendo o no? No. Vamos a ver. Vale, hay un detalle ahí en ese pasaje que ha leído, en el versículo 8. Yo, en la Reina Valera 1909, lo tengo así, y es lo que me ha llamado la atención. Y dice: y de la cárcel y del juicio fue quitado. Eso dice. Y su generación, ¿quién la contará? De la cárcel y del juicio fue quitado. Así es como lo entiendo yo. Hay un juicio, Dios va a hacer un juicio, ¿no? Al final de todo, un procedimiento para cada persona. Y claro, al Mesías cargar la iniquidad o la responsabilidad, él estaba asumiendo también ese juicio, por así decirlo. Pero claro, él no siempre se va a quedar con esa responsabilidad y con esa culpa. Por eso dice, primera de Pedro 4, 17, que el juicio comienza por la casa de Dios, porque hay un juicio, evidentemente, que se está llevando a cabo. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya en aquel tiempo, lo dice Pablo, lo dice Pedro, perdón. Eso dice Pedro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de procedimiento judicial, qué tipo de juicio se está realizando? Pues el juicio para quitar esa capa, ¿no? Este día también se conoce como día del juicio, por algo. ¿De acuerdo? Y que al final es eso, se está hablando de quién tiene la culpa, de quién se queda de la culpa, quién es el que tiene la responsabilidad también. Daniel 7 habla también de un juicio, ¿no? Apocalipsis habla del juicio del trono blanco, ¿no?
Pero todo es un proceso, es decir, no hay un juicio en un momento concreto y ya está, no. Todo es un proceso. Dios está juzgando en todo tiempo. Él juzgará a las naciones. No, lo dicen los salmos. Bueno, ¿sobre esto tenéis alguna duda o algo que comentar? Sobre el tema del juicio. Vamos a continuar, entonces, si no hay ninguna pregunta o ningún matiz. Y apoyará a Aarón, aquí es cuando ocurre esto, y apoyará a Aarón las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará por mano de un hombre elegido al desierto. ¿De acuerdo? Fijaos el detalle, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. ¿De acuerdo? ¿Por qué sobre la cabeza? ¿Por qué enviado al desierto? Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿No? Porque en cierta medida, y de hecho Génesis 3:15 dice: Él te aplastará la cabeza, la simiente, ¿no? El Mesías. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su alma, ¿no? Cuando tú hieras a su pueblo. De eso te está hablando también, en cierto sentido. Ese es uno de los sentidos. Te está hablando de que obviamente cuando Él vuelva va obviamente a dar la sentencia sobre el adversario, ¿no? sobre este personaje que aparece en las Escrituras. Pero hay un segundo sentido más profundo, que son nuestros cuerpos mortales, los que son enviados en símbolo al desierto también. ¿Por qué? Porque en cierto sentido es culpa nuestra y en cierto sentido no lo es, porque, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo no quiero servir al pecado. Pero claro, peco porque estoy en llevo este equipamiento, por así decirlo, estoy en esta casa corruptible. Entonces, no puedo evitarlo. Pero habrá un día, que es de lo que habla el día de la expiación, el día del Yom Kippur, en el que no tendremos ese cuerpo corruptible. Dios quitará ese cuerpo corruptible y nos dará el incorruptible. Dios enviará, alejará esas transgresiones de nosotros. Y después de todo esto, ¿vale? Después de esto que narra, sale el sumo sacerdote y se cambian las vestiduras. O sea, se ponen las vestiduras, las reales, por así decirlo, ¿no? Empieza la función de rey. Y esa es la clave. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 15:54? Estamos acabando ya, así que no os durmáis. 15:54. Sí. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Claro. O sea, una parte de la victoria está en que Dios aplasta al enemigo, al adversario, por así decirlo. Que fijaos, por eso pone las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, representando al adversario. ¿Por qué? Porque él fue el primer ser, por así decirlo, que nos hizo caer a todos nosotros, a toda la humanidad. Por eso, ese sentido también es válido, porque él ha sido el responsable, el culpable de todo. Por eso él se le ata, ¿no? Cuando sea el reino celestial, por eso se le ata. Y se le deja en tierra, como en tierra inhabitada, ¿no? Que ahora vamos a ver. Y cargará el macho cabrío todas las iniquidades hacia tierra desolada y será enviado el macho cabrío al desierto, ¿no? Bueno, ese significado también lo tiene. Hay un pasaje, Salmo 103:12. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones, ¿no? Se llevó al macho cabrío con todas nuestras iniquidades al desierto. Eso es lo que hará Dios pronto. Ahora viene la parte más interesante y de todo, que es el Targum
que es lo que os he dicho del viento, ¿no? Que se lleva a la cabra. Vamos a leer el Targum. Vamos a explicar lo que es el Targum para que no lo sepan. El Targum son las lecturas que se hacían al pueblo en arameo del texto hebreo. ¿Por qué? Dándoles un sentido determinado. ¿Por qué? Porque no todo el pueblo hablaba hebreo cuando regresaron de la cautividad de Babilonia. O sea, muchos habían asimilado otra lengua o hablaban simplemente arameo. Entonces, por eso se hablaba, se comentaba la Torá en arameo. Y dice este Targum de Jonatán, de este versículo. Y el macho cabrío llevará sobre él todos sus pecados a un lugar desierto. Y el hombre enviará al macho cabrío a una roca desértica. Y el cabrío subirá a las montañas de Beit Harrei, un lugar que yo no sé cuál es, y un viento tempestuoso de la presencia del Señor lo llevará lejos y morirá. Claro, también, entiéndase que viento también es ruach, es espíritu, ¿no? Entonces, claro, es un poco ahí raro como que viene un viento y se lleva la cabra, ¿no? Te imaginas eso y es un poco, parece una tontería, ¿no? Pero quiero que alguien me busque Isaías 11:4. Isaías 11:4 y otra persona, 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Cómo os estoy haciendo leer aquí? Os tengo firmes. Isaías 11:4. Segunda de Tesalonicenses 2:8. El Sidley. Ahora lo tienes, lo puedes leer. Yo tengo el de Tesalonicenses. Pero ¿No tenéis el de Isaías? ese no lo Yo lo busco. No os habéis ido a por el fácil. Claro, Isaías. y aún así me ha costado. De creer. Isaías 11:4. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos en la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al espíritu. Ahí está. Fijaos la conexión, ¿eh? Porque esto lo dice el Targum, de este texto de Levítico. El Targum es una joyita. Es una joyita porque te está... Claro, ¿de dónde sacaba Pablo lo de matar al impío con el espíritu de su boca? ¿Y qué es el impío? Es el ley. O sea, ¿y qué es lo que llevaba el macho cabrío? ¿Qué es lo que portaba en su cuerpo, en su cabeza? El pecado, ¿no? Entonces, el macho cabrío es una representación del Sidley por excelencia, que es Satanás también, por así decirlo. Y que es nuestro cuerpo también, ¿no? Con el hígado. Bueno, por ahí leer el otro, el 2 de Tesalonicenses 8. ¿No? Hoy no. Ya, ahora lo habéis perdido. No, yo lo tengo, pero estaba cediendo el puesto, caballerosamente. Y entonces se manifestará el Sidley, a quien el maestro Yeshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fijaos, Otra cabeza. el Targum es una maravilla, ¿eh? Yo, la verdad que... Es que sí, Targum. Siempre es bueno porque, claro, el Nuevo Testamento tiene muchas cosas del Targum, si os fijáis, también, Sí. como en este caso. Pablo obviamente no se lo sacaba de la manga, ¿no? Él conocía estas cosas, claro, y es algo que el Targum era algo que desde la época de Mesías también se leía. ¿Vale? Pues ahí está el detalle. Vamos a terminar con el punto 4. Fijaos que hemos saltado del 3 al 5, del 5 al 4. O sea, esto es un revuelto impresionante. E incensario y humo. Dice el versículo 12,
y tomará lleno el incensario de brasas de fuego de sobre el altar de delante de Hashem, y llenará sus puños de incienso de aromas de especias. Fijaos que aquí aparece la palabra samim, que es la palabra de las especias estas de la Hamdalah. Samim es especias o aromas. ¿De acuerdo? Y los llevará dentro del velo. Y pondrá el incensario sobre el fuego delante de Hashem y cubrirá una nube del incensario al propiciatorio, el cual está sobre el testimonio, y no morirá. Vale. Sobre el propiciatorio y sobre el testimonio, que estaba dentro del arca. Las tablas. Las tablas. ¿Y qué son las tablas? La que tú vas, ¿no? El testimonio. El pacto. Vale. Fijaos lo que le dijo a Hashem. O sea, sobre eso, sobre el propiciatorio, se manifestaba la gloria del Eterno, ¿no? La Shejina. Dice un pasaje de la Torá. Le dice a Moisés: no morirá, no me verá hombre y vivirá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué va a matar el Señor al impío con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida? ¿Por qué? Porque la gloria del Eterno es fuego consumidor. El Eterno es fuego consumidor. ¿Entendéis? Entonces no puede ver hombre a Dios. Por eso estamos separados de Él, porque este cuerpo nos impide ver a Dios. Porque si viene Dios aquí, con todo su poder, nos desintegramos inmediatamente. Claro que sí. Por eso este cuerpo también es esa capa, esa barrera. El incienso representa las oraciones de los santos, como dice Apocalipsis, ¿no? Representa un momento muy solemne en el que se veía si Hashem aceptaba las oraciones del pueblo o no. No, en ese momento todos estaban pendientes, eso lo citan las fuentes judías, lo comentan, que eso es lo que hacía. Todos estaban pendientes y cuando era aceptado ocurría, como dice Proverbios 27:9, que si alguien lo busca, este es el último versículo que os pido buscar. Proverbios 27, versículo 9. Por eso a lo mejor, como precisamente todavía tenemos el cuerpo incorruptible, pero sí, ojalá. 27:9. Por eso mismo no te puede dar una porción de espíritu más grande, porque no puedes soportarlo todavía. Claro, no puedes soportar hasta cierto límite. Por eso. Dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón. Claro. El cordial consejo del amigo al hombre. Bueno, es la primera parte. El ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Por qué? Porque cuando se veía que el sumo sacerdote salía de la presencia, ¿no? De ese momento en el que está en el lugar santísimo, con todo el humo cubriendo para que no lo destruyera la presencia divina, pues había gozo y alegría, ¿no? Y por eso se dice que el ungüento y el perfume, al menos eso dicen los judíos, que ese pasaje se refiere a este día específicamente. Dice, bueno, esto es un comentario. El propiciatorio se llama, en el Talmud de Jonatán, también interesante, el asiento de la misericordia. También se llama así, el asiento de la misericordia. Porque esta manifestación colaboraba que Hashem quitaba los pecados del pueblo, ¿no? Obviamente. Cuando se manifestaba Dios y el sumo sacerdote salía vivo, pues era la conmemoración de que Dios había quitado esa capa y que la santidad estaba más cerca del pueblo. Eso es importante. Bueno, ya hemos terminado. Ahora tiempo de preguntas, si las hay. 5 minutos solo. Vamos de tiempo. Sí, si hay preguntas. No creo que haya muchas. Hay muchas. Ahora tenéis como cuando veis Jim Steele y la crisis de identidad, que pone la imagen esa de dirección. Apuntando toda la dirección y las fechas esas. Di algo. ¿Quería decir algo? No digo que estoy procesando. Está progresando. Esto es para progresar porque hay mucha información. Está downloading. Descargando. No, pero es muy interesante, ¿no? Sí. Y la profundidad que tiene. A mí lo que me llama la atención es que dice que había un hombre destinado para llevar al macho cabrío. Sí, un hombre escogido para eso. Para eso. Bueno, es como cuando dice el Apocalipsis
que yo lo interpreto así. Cuando aparece el ángel que tiene la llave del abismo y como que ata a Satanás por 1000 años o por los años de la corona o lo que sea. Que yo lo relaciono con eso. Porque ese ángel, que es el Mesías, porque es el Mesías que baja y hace esa función, porque es el que tiene la llave del abismo, porque era resucitado de entre los muertos, ¿no? Entonces, yo creo que se refiere a eso. Todo el simbolismo del Mesías. Algo que pone en el 16:32, cuando dice, Sí. lo explicaste, cuando el sacerdote que haya sido ungido y consagrado, lo tengo en español, entonces se entiende consagrado como designado, pero tú ponías que lo que dice es cuya mano sea llena, lo cual quiere decir que es que sea habilitado, que sea llenado por el Eterno, no es que cosa de hombre es. Claro, no es cosa de hombre. Lo de la mano llena, esa presión, si tú te das cuenta, eso es una presión hebrea. O sea, eso, te das cuenta cómo la cultura hebrea siempre te coge ejemplos como gráficos o como Porque dice. aplicarte a algo. ¿Dónde está la mano? Está ahí, la mano se Cuya llena. mano sea llena para Yemalé, no, lo estoy viendo, Yemalé es Yadó, o sea, Yad es mano. Yemalé es llenar, es llenará la mano, ¿no? Claro, porque puedes tener la mano pero no llena. Claro, Porque una cosa es llena de la mano, mira qué mano, pero está llena, ¿no? la mano se relaciona con el servir. Claro. ¿Y llena de qué? Por eso esa persona que te lleva la mano llena, si tú tienes la mano llena puedes dar al pobre, pero si no tienes en la mano nada, no puedes dar al pobre. ¿Y quién tiene que llenarte esas manos? Es Dios, obviamente. Solo Él puede llenarte. Está claro, ¿no? No sé si tenéis algo más o... Hay una curiosidad que me venía a la cabeza porque cuando el Mesías resucita, ¿no? Muere, resucita, pues se seguían haciendo sacrificios, ¿no? Sí. Por eso la carta de los hebreos, ¿no? Sí. Y dicen que después de esto, siempre las suertes, cuando hacían esto de Yom Kippur, tocaba para Adonai, la cabra de Adonai siempre. Y esto es algo que alarmó porque era imposible, matemáticamente fueron 40 años, desde el año 30 y algo que murió el Mesías hasta el 70, que cayera siempre sobre el mismo macho cabrío. Y eso cuenta, ¿no? Que era curioso. Sí, lo de la tela que se ponía en la Claro, puerta del también el templo. libro que no se volvía blanco Sí. y se abrían las puertas del templo y todo eso. O sea, Sí. solo como curiosidad porque, bueno, parece interesante que ellos mismos registren eso como que algo pasó Claro. que... que ya no funciona. Que ya no puede ser igual. Ahí está. Estaba desenchufado. Estaba todo a ti. Mijael, te has enterado de todo, ¿no? Lo estaba oyendo y meditando. Bueno, Oyendo y meditando. pues nada, me alegro pues, de que os haya interesado, ¿no? Me ha parecido muy profundo, complicado también, pero sí, pero es difícil. Sí. Quería leer un comentario que tenía aquí, que al final no se me ha pasado. Así aquí. Levítico 16, que lo he puesto en el Facebook. Levítico 16 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. En él se revela de forma impresionante y hermosa el plan de salvación. En sus 34 versículos están escondidas algunas de las cosas recónditas de Dios. La profundidad de significado que se revela en las ceremonias escritas revela un autor divino. La mente debe esforzarse al sumo para llegar a comprender sus enseñanzas. Ahora entiendo por qué dice esto, porque yo me tiré ayer hasta las 2 de la madrugada tratando de comprender algunos detalles. O sea que fácil no es, obviamente. Pero bueno, shalom a todos los que nos siguen y nada, shalom a todos, feliz semana y espero que hayamos aprendido todos mucho y haya sido edificante.